buenas noches. Bueno, a estas horas y recopilando todo lo que ha ocurrido, seguimos mirando, como toda la semana, a una China que ha preocupado y que preocupa. Acaba de incrementar y de implementar reformas en el mercado de capitales, quiere impulsar la confianza de los inversores y en ese sentido ha presentado una serie de reformas para impulsar esa confianza que está perdiendo. ¿Qué ha hecho en concreto? Bueno, ha aumentado el tiempo de que se va a negociar, la forma en la que se puede negociar y el tipo de inversiones que se pueden realizar. Un paquete de reformas favorables al mercado que lo que quiere es impulsar la inversión y el comercio, porque llevan meses de crecimiento económico decepcionando al mercado. Lo que van a hacer es extender el horario, insisto, de negociación para los mercados de acciones y bonos del país y van a reducir las tarifas de transacción para quienes realizan estas operaciones. Está buscando China que el personal encuentre más atractivo un mercado del que actualmente lo que está haciendo es salir. Es la primera vez, se lo hemos contado a lo largo de toda la semana, que lo que se realiza son salidas netas de los fondos de cobertura desde China. Hablamos de las inversiones internacionales. Y claro, con eso en la cabeza, el personal sigue yéndose, entre otras cosas, a Estados Unidos a la parte de inversión. Ahora vamos con más datos económicos, pero en China preocupa mucho la situación. Está saliendo el dinero, ha caído el mercado inmobiliario, Evergrande ha anunciado hoy la bancarrota en Estados Unidos, ahora tendrá que reestructurarse, la mayor inmobiliaria de China. Country Garden, 3/4 de lo mismo, con una caída que lleva ya en el acumulado de casi el 40%. Y todo ese pinchazo de la burbuja china ha ido un poquito más allá. Había 150 millones de chinos trabajando para el sector de la construcción cara pincha. Y eso es dinero. La gente, para hacer frente a sus pagos, estaba pidiendo en muchos casos créditos. Para hacer frente, hablo de pagos al sector financiero, al banco. Para poder pagar mi hipoteca me he ido a otro sitio y como el banco no me va a dar un crédito para pagar su crédito en muchas ocasiones, porque encima no tengo empleo, me voy a esa banca en la sombra, el shadow banking. Esto lo ha hecho muchísima gente. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que varios de los prestamistas de shadow banking se han visto sin fondos de pronto. Han tenido que hacer frente a determinados vencimientos y como no les estaban pagando, no han podido pagar. Y ante ese impago, no han dado los préstamos nuevos comprometidos a determinadas personas que lo necesitaban para, a su vez, cubrir el préstamo que tenían con el banco. Esa es la escalera. Bueno, aquí están viendo, la verdad es que el índice Hang Seng, bueno, la caminata que lleva. Pero en Hong Kong. Digo, este es el camino que lleva, esto es lo que está ocurriendo en China. Dicen varias agencias, se lo hemos contado aquí, que la policía está yendo a las casas de quienes iban a recibir ese dinero para que no se manifiesten por no haberlo tenido. No se sabe si le están pagando o no. A partir de aquí todo entra en un terreno oscuro y de la rumorología y de los datos que ahora están capados. Porque el Banco Central chino está intentando incentivar, por un lado, las inversiones extranjeras y por el otro, inyectar dinero a través de empresas estatales y que las compras se realicen en yuanes. Eso es lo que está haciendo China para proteger su economía y para intentar decir que es más fuerte frente a cualquier crisis. Algunos hablan del momento Lehman Brothers, que ha llegado a China y a partir de ahí la quiebra va a ser en cadena. Bueno, vamos por partes. Para lo bueno y para lo malo en China manda uno. Y no hace falta negociar. No tiene que ir a los bancos estatales Xi Jinping a intentar convencerles de que su propiedad, el destino de los inversores, no. Puede decir esto va a ir así. Y va a ir así. No es la Reserva Federal teniendo que negociar con Bear Stearns, con JP Morgan, no. Con Lehman, a quien dejó caer. No va a pasar eso, ni con Bank of America, no va a pasar eso. Ahora bien, estar en un momento delicado. La situación en China es muy delicada. Algunos se atreven a hablar de el cisne negro que va a hacer que todo lo que hasta ahora era una especie de recesión tibia en Europa y Estados Unidos, de repente se desate. Y eso nos lleva a los siguientes puntos. En Estados Unidos, la probabilidad de recesión se ha ido al 40% el año que viene. Es decir, hasta ahora estaba o en el 50 o por encima del 50% en todas las encuestas que realizaba, por ejemplo, la agencia Reuters, de cara a si va a haber o no recesión en 2024 en Estados Unidos. Bueno, según la última encuesta, solo el 40% piensan que va a haber recesión en Estados Unidos en 2024. Es verdad que hacia finales de año o en 2025 ya sí lo ven. Y que ven que esa parte de sostenibilidad de tipos de interés por encima del 5%, anunciaba Bank of America hoy, cuidado que eso muy sostenido en el tiempo va a generar una crisis y va a generar destrucción de empleo sí o sí. Nunca ha pasado que no ocurra eso en la historia, por más que quiera hacer eso Jerome Powell.
Se habla de que no va a haber subida de tipos en septiembre, pero que sí que van a mantenerse en ese entorno del 5, 5,25, 5,5 durante un tiempo prolongado. Y eso puede hacer daño. ¿Cae la probabilidad de recesión en Estados Unidos? Sí. Cuidado que la encuesta no contemplaba lo que estamos viendo en China, que es ese golpe. Y tampoco se contemplaba, y también va a influir, lo que está ocurriendo en China, con una Europa para quien la recesión sí que parece algo más real. Lo digo primero porque es evidente que está en recesión Alemania, lo va a estar todo 2023, lo está ya también Países Bajos, Italia va camino, Francia crece el 0,3, España el 0,4, pero es que la inflación que hemos conocido hoy y que también les vamos a enseñar, lo que muestra es, aquí lo tienen, cómo ha caído. Esta es la inflación en la eurozona, 5,3%, esta en la Unión Europea, 6,1%. Toda la inflación en positivo. Por debajo o en el entorno del 2% que quiere el Banco Central Europeo, solo 4 países. Y uno de ellos es España, que venía del 1,6 y se ha ido al 2,1. Lejos de bajar, la inflación sube. A ver qué nos dicen ahora aquí. Porque cuando bajaba la general nos decían, mira qué bien baja la general, cuando bajaba la subyacente, mira qué bien baja la subyacente, aunque la subyacente estuviera disparada y pegajosa, nos decían, sigue bajando la general, y ahora que baja la energía y que todo el mundo baja, eso sí, con una inflación de media en ese entorno del 5,3, Alemania, por ejemplo, está en el 6,5, Italia 6,3. Ojo, es que la inflación está, esto es el coste de la vida. Cuando hablamos de que cae la inflación hasta el 6,3, quiere decir que el ritmo se ralentiza hasta el 6,3, pero sigue subiendo, hay un 6,3 de subida de precios en julio. Hablo de Italia, 6,5 en Alemania, etcétera, etcétera. Todo esto influye, evidentemente, en una economía que sufre el golpe. Pero digo, a ver cómo se explica que en España, encima de que baja todo porque la energía baja, en España seguimos allí. Vía sequía y vía que los alimentos frescos también siguen dándonos. Así que la inflación general también otra vez subida. Bueno, es que está muy baja. Es la tercera más baja de Europa. Vale. Si quieres lo vemos así. O si quieres, hacemos una lectura real, que de España puede pasar a todos, que es que el Banco Central Europeo, los tipos de interés y lo que está ocurriendo, no consiguen hacer nada con la inflación. La vivienda es lo único que tocan. Pero el resto, o baja la energía, o se mueven los alimentos, o acaba trasladándose todo desde los costes de origen a la inflación que luego pagamos todos. Eso está pasando. Y no da la sensación, así como el empleo en Estados Unidos está fortísimo, en España los servicios, por ejemplo, han repuntado también. Claro, era el único sano. Hablo en España o hablo en toda Europa. Más del 2% de subida en la inflación, los servicios. Venían de más abajo y claro, repuntan. Y es lo que queda sano, porque la industria y las manufacturas no lo están. Con lo que viene de China, ¿va a haber recesión en Europa? Vamos a verlo. En clave geopolítica, si me permiten, Camp David, lugar de los protagonistas de la noche. Joe Biden, Fumio Kishida y John Jung-seul. Es decir, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Reunidos, se lo advertíamos, aquí les tienen, a sus llegadas hoy a Camp David, encuentro trilateral sobre seguridad. Ha hablado Corea del Sur de que ya se garantiza la libertad. Con este encuentro, con la garantía que se está firmando hoy de que unos intervendrán por los otros militarmente también, se garantiza la libertad. Esto Corea del Sur. Japón ha hablado de la independencia energética y económica. Cada quien en lo que le ocupa, como pueden ver. Y ahí está Joe Biden, que como ven no es que no saludara a nadie, sino que estaba esperando que aparecieran John y Kishida, ahí les tienen a ambos. Insisto, una reunión, una triple alianza en Camp David que es histórica, y en esto sí han insistido los tres miembros, una reunión histórica porque nunca había pasado que Corea del Sur y que Japón firmasen esa alianza en términos de seguridad. Así que bueno, ahí los tienen. En un paso importantísimo, en un día en el que, por cierto, Estados Unidos ha dado el visto bueno a que Dinamarca y Países Bajos le manden F-16, nos trasladamos de aquí hasta Ucrania. Los famosos F-16 que pedía Volodymyr Zelensky a inicios de semana y que decía, no nos están llegando desde Estados Unidos. Ni le van a llegar. Porque aunque Estados Unidos ha dicho que sí, que pueden mandar Países Bajos y Dinamarca los F-16, tanto Países Bajos como Dinamarca han dicho que no llegan. O sea, que sí, pero que hasta mediados de 2024 nada. Y en teoría hay que negociar la paz ahora en otoño. Lituania cerrando fronteras porque teme que Bielorrusia ingiera en su gobierno, igual que le ocurriera a Moldavia. Polonia ayudando en ese tipo de demandas. Ucrania hablando de que la contraofensiva sigue avanzando, de que han tomado y están intentando ir a por una segunda línea en el frente sur contra Rusia. Y Rusia lo suyo.
De momento no ha dicho nada, pero sigue bombardeando todo lo que tiene que ver con los puertos. Y sigue disparándose el grano, ¿eh? Hoy otro tanto por ciento arriba. Y todo esto, insisto, dejando a Ucrania sin esos aviones este año, ya veremos en 2024, y con la sensación de que si tiene que firmar la paz en otoño, la cosa se está complicando. Algún analista de Negocios Televisión apuntaba a si tenía sentido ahora para Rusia, igual que en su momento se habló al revés, si tenía sentido ahora para Rusia firmar esa paz. Vamos a ver cómo se traduce esto y si aquel desliz del gabinete de Jens Stoltenberg hablando de ceder territorio a cambio de la entrada de Ucrania en la OTAN no fue solo un desliz. Tiempo tendremos de verlo. Les decía yo, esto por un lado, por el otro, las injerencias en los países bálticos que siguen. Moldavia, Rumanía denunciaba ayer el tema de los puertos y hoy ha sido Lituania el que dice vamos a cerrar la frontera con Bielorrusia y nos planteamos cerrarla incluso con Rusia ante las injerencias que podríamos sufrir y ante lo que creemos que está ocurriendo y es que están colándose numerosos espías por ahí. Con todo y con eso, si me permiten, dos noticias más antes de cerrar todo este bloque. Una nos lleva hasta Austria. Allí ya saben que el que fuera canciller austríaco, Sebastian Kurz, tuvo que dimitir por un escándalo vinculado a la creación del Fondo Soberano de Riqueza Austriaco, AUVAG. Estaba valorado en 31.000 millones de euros. Todos los nombramientos de la junta directiva los supervisó el propio Kurz. Y se decía que había vínculos demasiado estrechos en esa junta directiva del Fondo Soberano y la propia familia y el propio Kurz, el que fuera canciller de Austria. Se vio obligado a dimitir. Hoy ha sido acusado de dar falso testimonio ante el Parlamento cuando se le preguntó por todo esto y por lo tanto es la primera acusación penal que se lanza contra el ex canciller de Austria, que directamente ha recibido ya esa primera acusación y que tendrá que enfrentarse a ella y a todos los cargos que de esa acusación puedan derivarse, porque si se demuestra que efectivamente mintió, dio falso testimonio al Parlamento, a partir de ahí se desencadenará toda la cascada en la que habrá que investigar, se investigará los vínculos reales de Kurz con toda la junta directiva que se nombró en OVAG, en ese fondo soberano, y cómo pretendía administrar esos 31.000 millones de euros o si iba a haber salidas. Esa es una de las noticias. La otra pasa por Argentina. Ya saben que hay cumbre de los BRICS la semana que viene, entre el 22 y el 24 de agosto. Allí están esperando a más de 40 jefes de Estado de distintos países candidatos. A quien esperan desde Argentina, curiosamente, es a Sergio Massa, al que es ministro de Economía y al que es el candidato peronista para ganar las elecciones en Argentina el próximo octubre. El problema es que, de pronto, ya se lo hemos contado aquí, el subidón que dio Javier Milei ha sido importante, se llevó más del 30% de los votos y está ganando peso en la esfera internacional. Desde la parte de los BRICS ya han dicho que si gana Milei no aceptan a Argentina en los BRICS. Pero Milei sigue a lo suyo y hoy se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional directamente. Van a ir todos los candidatos, los principales. Pero es curioso que Milei en realidad sigue pasando de los BRICS. Bueno, ya en su momento habló de comunistas y de que no se sentaría con nadie de ciertas esferas. Así que resulta complicado que en el caso de ganar Milei efectivamente vaya a ir a los BRICS y ha vuelto a reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Desde allí, este organismo, que ya saben dirige Kristalina Georgieva, ha dicho que la reunión se enmarca como parte de los contactos regulares y rutinarios del fondo con un amplio rango de referentes políticos y económicos. Bueno, si quieren lo llamamos así. Pero con Sergio Massa te reúnes porque es ministro de Economía de Argentina. Y vamos a ver si efectivamente se termina de concretar esto que les digo yo, que es que se reúna con todos los candidatos plausibles en esos 3/3 que hay enmarcados tras las elecciones PASO en Argentina. De momento no ha ocurrido nada de eso y de momento el que sí se ha reunido es Javier Milei, en una clara declaración de intenciones. Vamos a ver después qué pasa también en esa famosa primera vuelta que viene casi ya y sobre todo en octubre con las elecciones generales en Argentina. Con todo y con esto cerramos esta parte del bloque de noticias del día con el susto esta semana de todo lo que nos ha dejado la economía en China y lo que no vemos. ¿Hay o no hay crisis bancaria? Como siempre, lo examinaremos todo y se lo iremos contando en Negocios Televisión.